La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, una asociación conformada por viejos guangos fachos y de cabeza de Minecraft, o sea, una cabeza cuadrada que no les puede entrar algo nuevo y distinto en la cabeza, comunicaron o informaron esta mañana que una jueza concedió la suspensión definitiva por tiempo indefinido de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Esta resolución ordena que no se extingan ni se haga entrega de los fondos, recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los 13 fideicomisos. Hay que recordar que estos fideicomisos habían sido propuestos se entregaran para la reparación y el levantamiento de Acapulco después del huracán Otis. Situación que llevó al presidente Cotton Head y a la presidenta de la Corte, Norma Piña, a estar totalmente de acuerdo que ese fuera el destino de los fideicomisos. Incluso esta asociación de viejos guangos podemos realmente ver cómo es su característica de aspiracionistas fachos con una hipocresía monumental. En sus redes sociales, el 6 de noviembre, pedían una colecta para ayudar a la asociación conocida como Los Topos y así poder ayudarlos económicamente. Supuestamente ellos en sus redes sociales publicaban que estos fondos, que esta ayuda sería completamente para beneficiar a todas aquellas personas que se veían o habían sido afectadas por el huracán Otis, que aunque el dinero fuera completamente destinada a el grupo internacional de los topos, ellos se iban a dedicar a las labores de rescate o las labores de ayuda en la comunidad de Acapulco, Guerrero. Así es el tamaño de la hipocresía de estos viejos guangos. Y en el comunicado íntegro que publicaron el día de hoy, 27 de noviembre, se puede leer: a la sociedad en general, JUFET comunica que una juzgadora federal concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1754/2023 contra el decreto legislativo de extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyos efectos suspensivos logrados subsistirán hasta que se resuelva el juicio en lo principal y comprenden, primero, a las juzgadoras y juzgadores federales representados por nuestra asociación, así como a todas y todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, tanto en activo como en retiro. Dado que la extinción de dichos fideicomisos afecta a derechos adquiridos previstos en las condiciones generales de trabajo. 2. Que no se extinga ni se haga entrega de los fondos, recursos, remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los 13 fideicomisos a la Tesorería de la Federación, correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, involucrados en el decreto legislativo reclamado. Tercero, lo anterior, en virtud de que la suspensión, ahora en definitiva, se concedió respecto de la norma reclamada para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, pero con efectos generales por impactar a todo el personal de la Judicatura Federal, lo cual implica que los fondos de dichos fideicomisos se seguirán aplicando para cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ello, cuyo destino final se determinará en una sentencia constitucional. Hashtag Todos Somos PJF. Atentamente, Unidad, Independencia y Justicia, Magistrado Froilán Muñoz Alvarado, Director Nacional. El pasado 8 de noviembre, una jueza federal había otorgado una suspensión provisional para prohibir la utilización de los más de 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación para la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, luego de las afectaciones por el huracán Otis. Elizabeth Trejo Galán, jueza noveno de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, determinó suspender las negociaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para que el dinero de los fideicomisos sea destinado para el apoyo a las víctimas del huracán en Guerrero. El magistrado Froilán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, dio a conocer en un encuentro con medios de comunicación a las afueras del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, que Trejo Galán ordenó la suspensión temporal, pues se analizarán
las violaciones al procedimiento legislativo, del acuerdo al que ya habían llegado el presidente Cotton Head y la ministra presidenta Norma Piña Hernández. El pasado 31 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política Jucopo, por el que se destinan los recursos de los fideicomisos para apoyar al estado de Guerrero por el paso del huracán Otis. En su cuenta de X, la Cámara de Diputados había publicado: los integrantes de la Junta de Coordinación Política manifiestan su voluntad de participar en la integración de un comité compuesto por los tres poderes de la Unión para construir un fondo de ayuda que atienda los estragos provocados por el huracán Otis. A través de un oficio dirigido al titular del Ejecutivo, la Jucopo informó que se integraría un comité compuesto por representantes de los tres poderes de la Federación, con el propósito de constituir un fondo de ayuda para atender los estragos provocados por el huracán. Este órgano se compromete a colaborar para que los recursos acumulados de los fideicomisos, que deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, TESOFE, se destinen a la garantía de las personas damnificadas en el estado de Guerrero, firmaron los representantes de la Cámara de Diputados. Ese mismo día, 31 de octubre, la ministra presidenta de la Corte aceptó la propuesta lanzada por Cotton Head de que se usara el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción de Guerrero. En un oficio dirigido a la Presidencia de la República y al titular del Ejecutivo del país, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal expuso que la propuesta le parecía una alternativa real que nos permitiría actuar como Estado, ante la gravedad de la situación en Guerrero, y se dijo atenta y a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión. Señaló que si, bien su administración en el Poder Judicial de la Federación, se ha efectuado un proyecto de reingeniería para garantizar los derechos de todos sus integrantes, también afirmó que este trabajo responde a la mejoría en el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere. El Poder Judicial y los poderes ejecutivo y legislativo han protagonizado en los últimos meses una férrea batalla por la conservación de los fideicomisos por 15,000 millones que finalmente el Pleno del Senado de la República había eliminado el pasado 24 de octubre. El presidente Cotton Head ha insistido por años que los guardaditos solo han beneficiado a la élite del Poder Judicial, en especial a ministros, magistrados y jueces que, durante décadas, han tenido los salarios y prestaciones más altas en la burocracia federal. Ahora, ante la emergencia en Guerrero, la ministra Piña Hernández había mostrado una postura más flexible sobre el tema, y su oficio había sido una muestra decidida de tender una mano al Poder Ejecutivo. Sin embargo, hoy una jueza ya otorgó la suspensión definitiva. Debido a que el decreto impacta toda la estructura del Consejo de la Judicatura, la juzgadora emitió el acuerdo con efectos generales, lo cual implica que los fondos de dichos fideicomisos seguirán aplicando para cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará una vez que se emita sentencia. El pasado 8 de noviembre, la juzgadora emitió a trámite y concedió una suspensión. Este litigio y otros han generado polémica, porque hace unos días los magistrados del 13º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México solicitaron a la Corte ejercer su facultad de atracción. Determinaron que el asunto debe ser estudiado por el Alto Tribunal, debido a la relevancia y trascendencia del caso. Lo anterior, porque la consecuencia del derecho reclamado es la extinción de diversos fideicomisos que podrían tener impacto o no en derechos adquiridos con motivo del desempeño en su cargo, aspecto que evidencia el posible riesgo en la pérdida de imparcialidad. Y aquí nuevamente vemos la hipocresía que envuelve al Poder Judicial. Ayer teníamos a 3 magistrados argumentando que no podría ser viable que el pueblo votara por poner a jueces y magistrados en los puestos del Poder Judicial, porque eso implicaría que estos jueces y magistrados fueran parciales y no votaran por la justicia y la legalidad y el derecho, basados en el derecho, sino por el oportunismo y ganarse la simpatía de la gente, que estarían votando por intereses personales, individuales y de terceros, cosa
que aún sin ser elegidos sucede en la realidad y en el presente. Y esta situación de dar un amparo para que se detenga, para que ya no se frene completamente la extinción de estos fideicomisos, es sin lugar a duda una práctica, una acción, una situación donde el Poder Judicial está actuando de manera parcial. Y aquí tenemos nuevamente un acto de hipocresía.